Buenos días, mi nombre es Cintia Rosales García y curso tercero de la ESO en el Instituto Blas Infante de Ojíjares. Y os voy a exponer el trabajo de investigación que he estado desarrollando sobre el sector primario, concretamente la agricultura urbana como huertos urbanos. Antes de empezar a hablaros sobre los huertos urbanos, introducir este tipo de agricultura. Teniendo en cuenta que el sector primario es el más antiguo de la historia, hay que saber que la agricultura urbana como huertos urbanos se empieza a escuchar sobre el siglo XX. Es decir, ese término es relativamente moderno. Una de las características principales de esta agricultura urbana es que es la agricultura desarrollada en ciudades por personas que no son agricultores en activo. Además, en comparación de la agricultura periurbana, que posee una mayor extensión y es comercial, esta se desarrolla en ciudades para consumo propio o en mercados de vecindad en pequeñas superficies, como solares, huertos, terrazas, tejados. Un ejemplo muy claro es el Real Jardín Botánico de Madrid, construido en el siglo XVIII por Fernando VI, que pretende mostrar la gran variedad de cultivos a lo largo del año según las estaciones, es decir, un policultivo estacionario. Ahora nos trasladamos a 1990, cuando en España se pone en marcha permitir y fomentar los huertos solares urbanos, donde algunas administraciones públicas inician el proceso de regulación de uso de terrenos municipales. Pero, en muchos casos, son asociaciones, colectivos o comunidades de vecinos los que por su propia iniciativa aprovechan solares en desuso y parcelas abandonadas. Además, en el movimiento del 15 de mayo del 2011, que comenzó en Madrid, cuya finalidad era transformar la sociedad en una más justa y más respetuosa con el medio ambiente, se extendieron y promovieron por toda España los huertos urbanos. A partir de este momento, los huertos urbanos han tenido mucho auge, ya que los habitantes de las ciudades entran en contacto con la naturaleza, cambios de valores, recuperan espacios urbanos abandonados o degradados, satisfacen parte de la demanda de productos ecológicos de bajo coste, fomentan las relaciones sociales, intercambios de experiencias y productos y ocio al aire libre. Además, al ser un ejemplo de agricultura tradicional, utiliza métodos agrícolas sin mecanización ni abonos químicos. Por todas estas características, esos huertos se han multiplicado en los espacios urbanos. También han tenido mucha importancia en tiempos de crisis y altas tasas de paro el desarrollo de esta actividad, ya que proporciona alimentación sana, trabajo al aire libre y fomenta las relaciones sociales, destacando además el enverdecimiento de las ciudades. Ya, a lo largo de esta investigación, he descubierto que hay diferentes tipos de huertos urbanos en nuestro ámbito local, los individuales o colectivos, y los públicos o privados. Primero, os mostraré un ejemplo de huerto urbano colectivo. En este caso, concretamente el de mi instituto, un centro público. Ahora, escucharéis la entrevista que le realicé a uno de los usuarios de este huerto. Ahora hablaremos con don Carlos González Rebelles, un profesor que hizo realidad esta iniciativa tan novedosa y particular dentro del ámbito escolar. Concretamente, el desarrollo de un huerto ecológico a través del proyecto Aldea. Buenos días, me llamo Cintia Rosales García y si no le importa le haré varias preguntas sobre esta iniciativa de huerto urbano en el ámbito escolar. Gracias primero por pensar en mí, eso ya es importante. Pero bueno, realmente esto es un proyecto en el que tiene cabida mucha gente de este instituto. Pero lo que vamos a intentar es, en los años sucesivos, ya que le estamos pillando un poquito de truquito a la cosa, hacerlo cada vez mejor. Es decir, que esta intención de Ecohuerto es ver un poco las cosas que se hacen bien y las que no se hacen bien. Es decir, ensayo y error. Y eso viene muy bien porque los propios alumnos y alumnas son capaces de ver en qué hemos fallado. Es decir, cuáles son los productos, cuáles son las plantas que han ido bien y cuáles no han ido bien y por qué ha sido. Comencemos con una pregunta muy básica. ¿Qué tipo de cultivo hay en este huerto? Bueno, tenemos de todo. De todo lo que se podía plantar en cultivo de primavera-verano. Porque una de las cosas bonitas que se pretende hacer también el curso siguiente es que los alumnos y las alumnas comprueben que los huertos tienen épocas. Entonces, según la época, los cultivos son diferentes, porque las plantas se tienen que adaptar a ciertas condiciones de humedad, salinidad, temperatura, viento, no viento, plagas, y a partir de ahí, pues unas estaciones florecen unas cosas y otras estaciones van mejor, otras. Entonces, en este caso, actualmente hay muchísimas cosas, pero sobre todo plantas y cultivo de primavera-verano. Fundamentalmente pimientos, tomates, berenjenas, rábanos, fresas, lechugas de todo tipo, calabacines, pepinos, sandía, melones,
lechugas de estas, unas que hay así chinas que hemos puesto de gracia, y zanahorias. Luego tenemos la segunda parte, que es muy bonita, que está llena de plantas aromáticas, que son las que predominan en el ambiente mediterráneo. Entonces, el objetivo en sí es, el año que viene, si se empieza desde principio de curso, sería hacer cultivos estacionarios. Efectivamente. Vamos a hacer cultivos estacionales. Es decir, empezaremos con verano-otoño, y luego otoño-invierno, invierno-primavera, primavera-verano. Esto es como la moda. Así, 4 temporadas. Sí. Vale. Luego, ¿el espacio donde se está cultivando forma parte del instituto o es un espacio que ha proporcionado el ayuntamiento u otra administración? Bueno, los institutos realmente forman parte de la localidad en la que están, y bueno, algo el ayuntamiento es verdad que lo que hizo fue modificar ciertas zonas de aquí del instituto con el fin de habilitarlas para el estudio y para instalación a lo mejor de alguna futura aula prefabricada mientras se amplía el centro. Entonces se dejó una zona ajardinada, se dejó habilitada para poder hacer este trabajo, este proyecto, y hacer un ecohuerto, que era la intención. Así que realmente es como una especie de zona que es de todos. Es decir, que el ayuntamiento forma parte, evidentemente, porque el instituto forma parte del ayuntamiento, pero a su vez esto forma parte de todos los componentes de nuestro centro, es decir, desde la directora hasta los alumnos y alumnas. ¿Y cuántos metros cuadrados más o menos en total? Bueno, pues vamos a calcular un poco. 120 130 metros cuadrados, pero hemos metido un montón de cosas para un sitio tan así relativamente mediano, pequeño. ¿Y hay algún tipo de planta que no haya podido cultivar bien por falta de espacio, o bien porque sean plantas colgantes y no hay ningún tipo de estructura para poder hacerlo? Vale, eso es lo que quiero que las alumnas y los alumnos se den cuenta. Si las cosas que han plantado en un sitio las han plantado en el sitio correcto o no. Bien porque hay un árbol que le está dando sombra y no les permite el crecimiento, o todo lo contrario, que las han puesto al sol y tenían que estar a la sombra. Entonces ahí va a haber éxito y fracaso. Es cierto que hay muchísimo éxito y poco fracaso, pero va a haber fracaso. Digamos, es una especie de juego interesante que permitirá que esos errores no se cometan el año siguiente, porque una planta que esté mal colocada un año ya se sabe más o menos por qué, el otro año se va a poner en un sitio distinto. Vale. Luego, ¿se hace uso de productos químicos, tipo herbicidas, pesticidas, etcétera? Cero. Ahí todo es natural. Es más, la instalación del hotel de insectos, que no lo llevamos a media, bueno, todavía no lo hemos terminado. Una de las intenciones del hotel de insectos es atraer insectos con la finalidad de que ellos mismos se autorregulen. Es decir, insectos que sean depredadores, que sean carnívoros, y puedan entonces coger a lo mejor hormigas, pulgones o algún otro tipo de insecto que pueda perjudicar a la cosecha o a cualquier planta. Entonces la intención es que sea de manera natural. ¿Y qué tipo de riego se utiliza? Lo que se intenta es minimizar un poco el daño a la planta y el riego excesivo. Es decir, primero, riego a manta no. Segundo, se intenta regar, si puede ser con regadera mejor, porque es un tipo como de lluvia, ¿no? Entonces hace menos daño a la tierra y beneficia mejor a la planta, ¿no? Y llega más directamente a lo que es la propia planta. Y en tercer lugar, intentar regar siempre cuando no haya sol, porque de esa manera se evita la evaporación, porque de esa manera se aprovecha mejor el agua. Es que si da el sol se evapora mucho y se pierde. Los productos que se vayan a obtener del huerto, ¿qué finalidad van a tener? Bueno, hay una compañera que tiene una asignatura que es la de promocionar, venta de productos, es decir, una especie de marketing, crear como una página web. Eso lo está haciendo con los alumnos y las alumnas, muy bonito, es economía. Pues hacer como una especie de venta solidaria o entregas solidarias, o incluso que sea también un consumo propio de aquí de la gente, de los alumnos, y que vean realmente cómo salen los productos de la tierra y cuánto cuesta conseguirlos, y tener entonces un beneficio, pero en este caso beneficio personal. Es decir, que intervienen varios departamentos, y eso es lo bonito, porque no es solamente el departamento de biología, es el departamento de biología, es el de matemática a través de economía, es el departamento de plástica. Es decir, es una mezcla de departamentos. El de tecnología, que también está aportando ahí lugares para que se pueda hacer ahora el cultivo vertical. Es decir, lo bonito de esto es que intervenga el mayor número de gente posible, el mayor número de departamentos posible, porque realmente todas estas cosas no son de biología, son de todos y de todas.